Hola, buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión estoy en la localidad de Escuaín. Sí, parece que lo he pronunciado bien. Sí, Escuaín. Esto está en los Pirineos, aquí en España. He venido para visitar naturaleza. Por aquí nos dicen que hay un bonito mirador, que luego lo estaremos viendo. Y también que se puede bajar hasta el río, en el valle, a visitar las bonitas pozas, unas cascadas que nos han dicho que hay, según la gente que por aquí viene ya nos han informado, los que ya llevan pues repitiendo 2 o 3 veces, y que es muy bonito esto. También la garganta del río. Entonces todo eso estaremos visitando y os invito a que visitéis conmigo estos sitios a través del vídeo. Y si alguna vez tenéis la oportunidad, por la ocasión, así como yo, de venir a visitar, ven por aquí, muy recomendable. Si te gusta el vídeo, dame un like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal, ¿vale? Bueno, venga, acompáñame. A la entrada de esta localidad podemos apreciar aquí carteles informativos, que es muy importante para nosotros los viajeros, los turistas que venimos por aquí, informarnos sobre el lugar y muchas cosas, saber de ellos, por ejemplo la normativa. Por ejemplo aquí dice, mire, la red Natura 2000, una apuesta por la conservación de la biodiversidad. Aquí nos situamos en la GR15, en la localidad de Escuaín. Esto habla sobre los senderos turísticos de Aragón. Muy importante, la información es de suma importancia para nosotros los viajeros, la gente que venimos a visitar por estos sitios. Ahora mismo estamos situados en el pueblito de Escuaín. Como ven, el pueblo es de hace muchos años atrás. Nos dirigimos hacia el circuito de miradores. Nos han dicho que es una ruta muy corta de apenas 30 minutos del punto de información turística del pueblo hasta los miradores. Vamos a hacerlo hasta ahí y luego cogeremos otra ruta de regreso para poder ir hacia el río. El río, que ahora mismo no me recuerdo el nombre, pero bueno, ya luego se los diré el nombre del río. Sigo el sendero y ahora me encuentro con un panel así mismo informativo que nos informa sobre el lugar, como dice, el trabajo del agua sobre la roca. Nos habla de las gargantas calizas, el efecto del agua, el efecto del hielo y en fin. También un cartel que nos dice que por favor no tire piedras. Por debajo puede haber visitantes y causar una tragedia. Claro, totalmente de acuerdo. Y bueno, ya estamos aquí en este mirador y en unas vistas pero impresionantes. In the great outdoors, forever free. Bueno, pues ahora ya estoy en la entrada al río Yaga. Nos dice que son 30 minutos. También por ahí podemos ir a Revilla, 2 horas y media. Y este es el sendero que tenemos que coger.
estamos acercándonos al río. Y aquí en esta especie de mirador natural podemos apreciar allá al fondo ya la cascada. La cascada y dos pozas que se aprecia desde aquí. Y luego por ahí para arriba pues el precipicio. Por cierto, la temperatura excelente, muy agradable. Para poder bajar hasta el río, eso sí, recordarles que por aquí el camino es bastante pedregoso. Desde la carretera hasta aquí más o menos hay una media hora, pero el terreno tiene muchas piedras, mucho desnivel y recomiendo mucho cuidado en no tropezarse, os podéis hacer daño. Y también si venís por aquí, traer zapato adecuado como el que llevo yo, así más o menos. Zapato que tiene bastante agarre. Un cartel informativo que nos dice que hacia la derecha nos llevaría a Revilla. Nosotros pues continuamos por la izquierda para poder bajar al río. Esta bajada al río, como podéis ver, bastante irregular, muy peligroso. Bajar con mucho cuidado. Como podéis apreciar, ya estamos en el río Yaga. Por cierto, muy bonito, y aquí ya podemos apreciar una poza así mismo de color turquesa y con una pequeña cascada. Luego seguiremos más arriba a ver la cascada grande, y al fondo podéis apreciar, parece que son barranquistas que ya lo harían, o sea, lo están haciendo su deporte, y vemos por ahí, por la roca, que están siguiendo su sendero. Yo sigo disfrutando de esta belleza de la naturaleza. Aquí en la cascada de este hermoso río, se ve muy bonito, y el agua nos dicen que está pero totalmente muy fresca, pero para nomás de echarnos un chapuzón. Esta es una belleza de la naturaleza lo que nos encontramos por aquí. Un color verdoso que es de la profundidad que tiene aquí el agua en este sector de la caída de la cascada. Un sitio muy bonito y muy recomendable para los amantes de la naturaleza, a visitar estos sitios muy bonitos y desconectar de la contaminación y el bullicio de las grandes ciudades. Y ahora mismo ya me encuentro en lo que es el cañón de este río. Como podéis apreciar, tiene mucha altura, No sé si podéis divisar. En lo alto vemos que sobrevuela el famoso quebrantahueso. Es un ave de estos sitios, el quebrantahueso. Y bueno, desde este bonito sitio aquí en medio del bosque, doy por terminado este vídeo. Ha sido una experiencia satisfactoria
Muy bonito y muy recomendable para venir por aquí a disfrutar de estos lares. La gente que nos gusta la naturaleza, nos gusta disfrutar del agua, respirar aire, podríamos decir, casi o bastante puro, y desconectar del bullicio y la contaminación de la ciudad. Entonces, esto es muy recomendable venir por aquí. Bueno, pues amigos, si les gusta, dame un like, comenta, comparte y no te olvides, suscríbete a mi canal. Y hasta un próximo vídeo. Adiós.